Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a comenzar el tema de pasivos. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es una obligación jurídica que surge entre el deudor y el acreedor, donde el deudor paga al acreedor ¿con qué? Con dinero, con servicios, con especies, ¿sí? Por una serie de operaciones que ocurrieron en el pasado. Recuerden que el pasivo es una obligación presente por una transacción que ocurrió en el pasado, ¿sí? ¿Cuándo surge una obligación? Por ejemplo, cuando se compra a crédito, ¿sí? En este caso, la entidad que realiza la compra es el deudor y el acreedor es el proveedor de esa mercancía. Si yo compro a crédito el 1 de enero del año 2020, el deudor el 1 de enero está recibiendo la mercancía y se está comprometiendo a pagar al acreedor la cantidad monetaria de esa mercancía que se recibe, ¿sí? El pasivo se refiere a transacción pasada porque ya la mercancía está, pero el pago no se efectúa. ¿Cuándo surge la obligación? Va a surgir la obligación de pago de realizar la contraprestación del efectivo, va a ocurrir posteriormente. Por eso se dice en el momento que ocurre el pago, ese pago ocurre por una transacción del pasado. Recuerden que este pasivo surge por un principio, el principio de causación o devengo, donde las operaciones contables se registran en el momento en que se causan, en el que ocurren y no en el momento en que se pagan o en el momento que se afecta el efectivo. Les voy a dejar en la tarjetita y también en la cajita de descripción el principio de acumulación o causación o devengo. Para que entiendan un poquito más el por qué surge un pasivo y el por qué el hecho de que estamos mencionando de que son operaciones presentes, obligaciones presentes que ocurren por transacciones ocurridas en el pasado, ¿sí? Este pasivo, desde el punto de vista de estado financiero, se divide en dos. Y esto ocurre por el criterio de temporalidad. ¿Ok? Este criterio de temporalidad me va a dividir el pasivo, al igual que el activo, en dos. Todas aquellas obligaciones que deban cancelarse, de acuerdo al tiempo, en un periodo igual o menor a 1 año o 12 meses, se considera pasivo corriente. O corto plazo. Y todas aquellas obligaciones cuyo periodo de pago sea superior a 1 año, las deudas contraídas mayores a 1 año, se considera pasivo no corriente o largo plazo. Esto aquí estamos hablando de 1 año. 12 meses, 360 días si es el año comercial. ¿Ok? Criterio de temporalidad. ¿Por qué surge ese criterio de temporalidad? Surge en el caso de los pasivos para, por ejemplo, en la parte corriente o corto plazo, compararlo con el activo corriente y al hacer esa comparación ver la capacidad de pago que tiene esa empresa. Si esa empresa es solvente, si tiene suficiente flujo con respecto al activo, al compararlo con el activo corriente, suficiente flujo de efectivo, suficiente capital de trabajo para hacer frente a esas obligaciones, si la empresa es solvente o no, ¿sí? Esto ya se ve en análisis de estados financieros. Vamos ahora a analizar un poquito lo que sería el pasivo corriente o corto plazo. El pasivo corriente o corto plazo, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, específicamente la norma internacional de contabilidad número 1, establece que, de acuerdo con estas normas, los pasivos a corto plazo o corrientes
Se clasifican como tales cuando satisfacen alguno de los siguientes criterios. En primer lugar, se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad, se mantenga fundamentalmente para la negociación, deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha de presentación del balance o estado de situación financiera, la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Aquellos pasivos u obligaciones que no cumplan con estos criterios que les acabo de mencionar, automáticamente se van a considerar como pasivos a largo plazo, ¿sí? O no corrientes. Ejemplos de pasivos corrientes o a corto plazo. Vamos a pensar. Tenemos en primer lugar, y porque no debe ocurrir, porque no es la naturaleza de la cuenta, un sobregiro bancario. Les dejo en tarjetitas de información porque eso ya lo hemos visto en clase, que es un sobregiro bancario. Luego tenemos las cuentas por pagar a los proveedores. Ciclo normal de operaciones de una entidad, la empresa compra mercancía a crédito, eso genera una cuenta por pagar proveedores, ¿sí? Final de un ejercicio económico, empieza el ejercicio económico siguiente, la empresa obtiene utilidad, se decretan dividendos. En base a esa utilidad hay un decreto de dividendos. ¿Qué es el dividendo? Es el beneficio que gana el accionista, ¿sí? Por ser dueño de esa entidad, ¿sí? Entonces, ese decreto de dividendos genera un pasivo corriente. Si se espera ser liquidado en un periodo igual o menor a un año. Cuentas por pagar empleados. Y no solamente imagínense, por ejemplo, que la empresa no tiene liquidez suficiente para pagar la nómina del empleado. No. Imagínense, por ejemplo, que por obligaciones laborales, por las normas laborales del país donde está la entidad, o bien también por contratos colectivos, además de las vacaciones, al empleado se le paga un bono vacacional. Bueno, eso va a generar un pasivo laboral. Bono vacacional por pagar, utilidades por pagar. Si hay que hacer una acumulación para el momento de que el empleado se vaya, ¿sí? Renuncia a la empresa o sea despedido, hay que darle un finiquito, hay que darle una liquidación, hay que acumular un pasivo, ¿sí? También, imagínense esto. Tenemos un cliente y ese cliente nos da un anticipo de ventas, ¿sí? Antes de que se efectúe la venta, yo como empresa necesito que ese cliente me dé un dinero anticipado para poder producirle la mercancía que él quiere que yo le venda. Ese anticipo es un pasivo. El anticipo recibido de clientes. ¿Por qué es un pasivo? Porque es una deuda hasta el momento que yo a ese cliente no le dé el bien o no le preste el servicio por el cual me contrató. Y además tenemos, por ejemplo, los servicios por pagar. Luz, telefonía, alquiler. Y también podríamos tener cuotas de préstamo bancarios por pagar. También podemos tener impuestos por pagar. Imagínense las ventas cuando se efectúan. Si esas ventas son susceptibles de causar IVA, impuesto al valor agregado, se va a generar ese débito fiscal al momento de vender. Ese débito fiscal que se le cobra al cliente, eso no es dinero de la empresa. La empresa actúa como un mediador. Ese dinero es del fisco. Entonces allí se está generando un pasivo, ¿sí? Ese IVA débito fiscal, ese IVA proveniente de las ventas es un pasivo. ¿Por qué? Porque eso se le tiene que dar al fisco, al Estado. Se le tiene que pagar al Estado. Entonces, tenemos multitud de ejemplos de pasivos a corto plazo o corrientes. Pasivos no corrientes o a largo plazo, préstamos bancarios, por ejemplo, para obtener un nuevo inmueble en la entidad, obtener maquinaria, obtener vehículo, ¿sí? Ese tipo de préstamos, hipotecas, ya forman parte de los pasivos a largo plazo. ¿Vale? Ahora, desde el punto de vista contable, de
¿Por dónde aumenta la cuenta? ¿Por dónde disminuye? ¿Cuál es el saldo normal de la cuenta? Esto es un repaso, esto también ya lo hemos visto. Por teoría del cargo y el abono, que ya se ha visto, las cuentas de pasivo van a aumentar por el haber. ¿Sí? Cuando se compra mercancía a crédito, la mercancía o es compra de mercancía, que es una cuenta del estado de resultados, una cuenta nominal que aumenta por el debe, o inventario, que es una cuenta de activo que también aumenta por el debe, la contraprestación es la cuenta por pagar. Por lo tanto, esa cuenta por pagar aumenta por el haber. ¿Y por dónde disminuye la cuenta de pasivo? Disminuye por el debe. ¿Por qué razones disminuye la cuenta de pasivo? Por el pago. Por la eliminación de la obligación jurídica. ¿Cuál es el saldo normal de una cuenta de pasivo? Saldo acreedor. Por acá. Por el haber. Saldo acreedor. Y repito, esto repasito porque esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Cualquier duda me la dejan por acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.